La relación bilateral entre México y Estados Unidos se ha complicado en días recientes debido a la violencia en nuestro territorio y a temas relacionados con la epidemia de opioides en general y del fentanilo en particular en Estados Unidos. Durante el evento en el Zócalo este fin de semana, el presidente López Obrador dijo a los políticos estadounidenses que México es un país independiente y libre, no una colonia ni protectorado de Estados Unidos. Esto en relación a la propuesta de algunos republicanos de declarar terroristas a los cárteles de las drogas en México para realizar, en principio, operaciones militares aquí en territorio nacional. Jorge, ¿cómo ves la evolución de esta relación? Yo diría que más de las últimas semanas, los últimos meses, tal vez. Mira, obviamente no soy argentino y no soy psicoanalista como todos los argentinos y por lo tanto no tengo autoridad para juzgar las declaraciones del presidente, pero un freudiano te diría que alguien que niega tanto que somos una colonia, pues debería pensar bien por qué lo dice, porque eso en términos freudianos se llama la denegación. Suele querer decir que sí. Entonces, yo que el presidente no insistía tanto en eso. Yo creo que hay un problema real en el tema del fentanilo, que es un modelo de negocios muy nuevo, que no tiene más de 4 o 5 años, y para el cual tanto México como Estados Unidos como China no estábamos preparados y que está costando mucho trabajo controlar o administrar o limitar, no hablemos de erradicar. Es una droga con una enorme potencia y que en gramaje y dimensiones minúsculas tiene una potencia bárbara, lo cual significa que puede ser enviada de México a Estados Unidos por 1000 canales y los precursores pueden ser enviados de China a México también por 1000 canales. Entonces, los recursos que se tienen que invertir, recursos humanos, de inteligencia, financieros, militares, son enormes con un impacto relativamente limitado en reducir el flujo. Ese es un reto que le tocaría a cualquier gobierno de México y a cualquier gobierno de Estados Unidos. Sí. Ahora, además, a este gobierno de México, en efecto, le representa un reto mayor, primero porque es un gobierno especialmente incompetente para todo. Y si lo es para todo, pues lo es para esto también. No habría ninguna razón para que de repente resultaran eficaces o competentes en esta materia. Y segundo, porque sí hay una postura del presidente López Obrador con la que tiendo a estar yo de acuerdo, de vivir y dejar vivir. Él llama abrazos, no balazos. Hay maneras más sofisticadas de decir lo mismo, pero en todo caso, podríamos decirlo, como a él le encantan los dichos, pues hacerse de la vista gorda. Y esto funcionó muy bien los primeros 3 años y medio, 4 años de su gobierno, hasta que los gringos se enojaron. Se enojaron porque hay muchas muertes, se enojaron porque es demasiado evidente, porque ya entramos en efecto a periodo electoral presidencial en Estados Unidos, por muchas razones. Y entonces ya no le perdonan o ya no le toleran la misma, digamos, omisión, la misma indiferencia que sí le toleraron a López Obrador sus primeros 3 años. Y ahí es donde estamos. Claro, no me queda claro, y estoy seguro que si tuvieras que matizar, matizarías que son los gringos se enojaron, porque yo no veo a Biden enojado. Veo sin duda a muchos republicanos de un cierto perfil enojados, veo a la DEA enojados, o sea, hay enojo en Estados Unidos, pero Biden no.
Biden yo no lo veo tan enojado, al contrario, vi un discurso de apoyo mutuo del gobierno mexicano a Biden y Biden al gobierno mexicano, un poco como lo vimos en la elección de 2016, en el caso de 2020, la búsqueda de la reelección de Trump, en el caso del gobierno de Trump, pero no sé cómo lo ves tú, Héctor. Igual, yo creo que el presidente le está contestando en este discurso nacionalista del sábado a la parte más fácil del discurso, de lo que viene, digamos, de Estados Unidos, que son las posiciones de algún senador, de algunos representantes, de algún medio, repitiendo una cosa que, por cierto, alguna vez planteó Hillary Clinton, que es que hay que darle a los cárteles el trato del narco, el trato de terroristas, porque pueden tener esta consecuencia. Y de ahí pasan a la cosa completamente desmesurada de que entonces hay que tirarles misiles a los laboratorios en donde están haciendo el fentanilo. Por cierto, porque el fentanilo también en esos 4 años lo que ha resultado ser es inmensamente más mortífero que ninguna otra droga anterior, porque ha hecho subir la cantidad de muertes por esta enormemente, como de 25 a 100,000 en estos 4 años de que habla Jorge. Bueno, entonces el tema es que esto de que nos van a tirar misiles, pues es una fanfarronada o es una desmesura de unos legisladores, en el mejor de los casos, de un senador. Y entonces a eso le responde, es la parte más fácil. Sí. Primero porque no va a suceder. No está sucediendo. Si estuviera sucediendo, pues ya estaríamos en otro lugar. Y segundo, porque eso te permite ponerte la bandera y de una manera convincente decir, aquí no habrá injerencismo en el sentido de que no nos van a tirar misiles. Pues todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Agarrado de la mano con Biden, además. Bueno, naturalmente, Biden tampoco. O sea, estás envuelto en la bandera. No, Biden no quiere. No quiere, naturalmente. Entonces, creo que la parte menos fácil de la relación no tiene que ver con estos discursos extremos, ni de López Obrador, ni de los legisladores americanos. Tiene que ver con la complejidad y la intensidad de la relación y cómo, poco a poco, a querer o no, las distintas agencias en las distintas mesas de negociación de Estados Unidos con México, aunque el presidente Biden esté en buenos términos con el presidente López Obrador, van levantando la presión y van exigiendo cuentas y van pidiendo aquí y van pidiendo allá, no solo en la parte de seguridad y en la parte de las drogas, sino en la parte económica, de manera que la complejidad de la relación es lo difícil. Y ahí es donde yo creo que hay un poco el tema que dice Jorge. Hay una gran incompetencia o hay una poca comprensión de la complejidad. No tienes buenos negociadores, no tienes una perspectiva interesante para los americanos de qué puedes darle a cambio de las presiones que te están haciendo. Tienes firmadas una cantidad enorme de legislaciones que te obligan. Es decir, estás en una posición bastante débil una vez que te sientas a hablar concretamente de qué con la energía, qué con la inversión, qué con el maíz transgénico y desde luego qué con el fentanilo, porque ha habido alguna buena respuesta por ahí del gobierno, pero la verdad es que ese asunto de la presión de los americanos sobre los cárteles de la droga y la violencia en México es algo que no está solo en el interés de los americanos, es algo que está en el interés de nosotros los mexicanos y de los mexicanos que padecen día con día la violencia, no solo de los cárteles de la droga, sino de todos los otros cárteles y bandas que hay, apoderadas de pueblos, apoderadas de comunidades, apoderados de espacios políticos, apoderados de gobiernos locales. Entonces, digamos que el presidente respondió a lo fácil. Lo complejo está puesto en la mesa en una relación, pues sí, cada vez más complicada y más difícil de administrar, la verdad. Jorge. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, Javier, en que la relación entre los presidentes sigue siendo buena y la actitud de Biden sigue siendo de
también hacerse de la vista gorda ante todo lo que sucede en México, a condición de que López Obrador le siga haciendo el trabajo sucio en materia migratoria. Pero esa postura de Biden, que fue, por cierto, también la de Trump, empieza a chocar, empieza a enfrentarse con las presiones, como dice Héctor, de las distintas agencias, de los distintos lobbies, de los distintos grupos de interés en Estados Unidos, claro, que pueden ser institucionales o privados o de opinión pública o lo que tú quieras. Hay un problema, desde luego, desde que empezó la ofensiva del gobierno contra el INE, por ejemplo, ha habido una verdadera paliza que se ha llevado el gobierno de López Obrador en los medios y en la academia norteamericana por el tema del INE, que no es propiamente un tema de un grupo de presión. No hay un lobby pro INE en Estados Unidos, a pesar de lo que piense en sus locuras, en sus delirios, López Obrador, no hay tal cosa. Pero sí hay mucha gente que en Estados Unidos, con buenas o malas razones, dice, mire, costó muchísimo tiempo y trabajo que México se volviera una democracia representativa, ahora este señor quiere echarlo para atrás, pues no nos conviene. Bueno, eso es lo que más ruido ha generado en estos 4 años de López Obrador, mucho más que el fentanilo, ¿eh? Nos tienes el INE, tienes las drogas, tienes la migración, tienes la energía, tienes el maíz, y síguele, y síguele, y síguele. Pues en algún momento Biden, por más de que quiera ser magnánimo, generoso, amigo, indiferente ante los atropellos de López Obrador, pues le cuesta, no puede volver a aterrizar en el AIFA, solo es como los magos, el mismo truco solo funciona una vez, no lo puedes repetir porque se te ven las placas. Tú conoces bien esa complejidad. Cuéntanos un poco. Bueno, yo te diría que precisamente el problema para mí ha sido que, dada esa complejidad de la relación bilateral, es una relación que necesita ser atendida y administrada de manera constante. Y que lo que ha pasado los últimos 6 años es que no ha sido atendida y administrada, pues sí, como debería de serlo. Entonces la tarea primero por crece. Trump, porque a Trump no le interesaba, ¿no? En épocas de Peña Nieto. Luego se queda Trump y llega López Obrador, y a López Obrador, entonces Trump sigue sin estar muy interesado en México, punto. Llega un presidente mexicano que tiene la postura de que la mejor política exterior es una política interior, que no parece que se va a meter al tema mucho. Y luego llega Biden, que si bien en abstracto podría tener un interés, y llega con el objetivo de reconstruir el aparato diplomático, etcétera, etcétera, está totalmente enfocado en otros temas. Entonces llevamos ya durante 6 años, primero por Trump, luego Trump más López Obrador, se va Trump pero llega Biden, y llevamos 6 años donde esa relación no ha sido atendida de manera cotidiana, y eso está, como decía Jorge, como decías tú, generando problemas hoy. La pregunta es que eso se empieza a mezclar con el periodo electoral, entonces se vuelve mucho más explosivo el tema, por lo menos en Estados Unidos a nivel retórico, y la pregunta para mí es, yo no veo a López Obrador entrándole a realmente atender los temas, no veo al presidente Biden realmente entrándole a atender los temas, entonces creo que nos queda 1 año y medio. ¿Pero qué sucede? Complicadón. ¿Qué sucede? Que de pronto aparece un incidente que es incendiario, inaceptable, por ejemplo, el asesinato de los americanos en Nuevo Laredo. Y ese incidente... Matamoros. En Matamoros. Ese te quema la relación, te la pone eléctrica y no estás entrenado para administrarlo porque no has hecho la chamba todo ese tiempo. De acuerdo. Entonces, cualquier cosa, una inversión, un incidente violento, te pone a prueba y no estás listo porque llevas mucho tiempo de no aceitar en la negociación del día con día la relación simplemente, claro, entre los que deben de atender esas cuestiones, ¿no? Sin duda. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos para comparar las distintas marchas y concentraciones que hemos visto en los últimos meses aquí en México. Quédese aquí, que continúa La Hora de Opinar.